Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook. Una vez más les saluda el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y estamos en esta noche en lo que es la previa de una celebración más de Pascua, en la cual recordamos lo que Jesús hizo un día en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto es un poco lo que sucedió, fue la conclusión de todo esto, que también sigue con lo que fue la resurrección del Señor Jesucristo, que vamos a recordar este día domingo. Sin embargo, tenemos que profundizar en lo que es la Pascua y conocer en profundidad dónde nace esta festividad y cómo se desarrolló y cuáles fueron los mandatos de Dios para la primera Pascua que se celebró. Y el título de esta noche del mensaje es Seleccionando al verdadero Cordero de Pascuas. Y vamos en esta noche a estar estudiando la palabra del Señor. Nos vamos a basar en el texto de Éxodo capítulo 12. Pero antes, mientras se conectan más personas, vamos a estar orando al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor Jesucristo bendiga esta noche, para que el Señor Jesucristo bendiga su palabra y para que usted pueda compartir este mensaje con sus contactos, con su familia, con sus vecinos, con todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar esto. Puede compartirlo a través de Facebook, a través de WhatsApp y juntos poder estudiar la palabra del Señor en este momento. Oramos al Señor antes de dar comienzo con el desarrollo del estudio. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, una vez más, Cristo, por este día tan especial como es el día jueves, Señor, donde estamos en vísperas de Pascua, Señor, donde recordamos, Señor, tu pasión, tu sufrimiento, Señor, tu crucifixión, Jesucristo. Señor, te damos gracias, Cristo, porque tú nos permites, Señor, tener, Señor, en nuestras Biblias, Señor amado, allí asentada, Señor, lo que fue la primera Pascua, Señor. Y cada vez que podemos leer tu palabra, podemos, Señor, enriquecernos, Señor, y conocer más de lo que es la Pascua, Señor Jesucristo. Dios mío, en esta noche, que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, profundizar en ella, Señor Jesús, y que en esta noche, Señor Jesucristo, podamos estar estudiando con la guía del Espíritu Santo, Señor, lo que es el verdadero Cordero de Pascua, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, esta noche, bendice a los que se conectan, Señor, a través de este medio. Jesús, a los que van a escuchar por primera vez, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón, Señor. También en esta noche reprendemos toda opresión del diablo, de los demonios, de las tinieblas, que quieran perturbar el desarrollo de este estudio bíblico, que quieran también, Señor, perturbar los corazones, Señor, que se disponen, Dios mío, a recibir tu palabra. Bendice, Señor. En tus manos dejamos todo, Señor. Usa mi vida en esta noche para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le doy la bienvenida nuevamente a aquellos que se han conectado recientemente. Y vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor, que como les decía, tiene como título Seleccionando al verdadero Cordero de Pascua. Y vamos allí a ver una ilustración donde nos relata un poco a través de estos dibujos lo que fue esa primera Pascua que fue celebrada por el pueblo de Israel en Egipto y por expreso mandato de Dios a su siervo Moisés. La Pascua nos recuerda y le recuerda
especialmente al pueblo de Israel, su independencia de Egipto. La Pascua es como la independencia del pueblo de Egipto, ya que esa celebración posibilitó que los israelitas pudiesen salir de Egipto. Si repasamos conceptos generales de lo que es la Pascua, repasamos esto que les he comentado anteriormente y también el significado de la palabra Pascua, que significa, viene del hebreo Pesach, que significa pasar por alto, pasar de largo. Y eso es lo que ocurrió en ese día, en esa primera Pascua que los israelitas celebraron en Egipto. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 12, en la Nueva Traducción Viviente. A partir del versículo 1 vamos a leer varios pasajes que nos describen lo que fue precisamente esta Pascua celebrada por el pueblo judío. Y dice la primera Pascua. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría, macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de la puerta servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival, y también el 7º, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día
Yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman, desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas, que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte esté entre las casas de usted y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche, y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Si tenemos que un poco desglosar lo que fue esa noche, fue esa celebración, tenemos que hablar de diferentes elementos que componen a la Pascua. Tenemos que hablar del Cordero, tenemos que hablar de los panes sin levadura, de las hierbas amargas también. Tenemos que hablar de la sangre del Cordero, de los postes, de los dinteles, de las puertas de las casas donde estaba esto. Tenemos que hablar del ángel que pasó por la tierra de Egipto. Tenemos que hablar de la muerte de los primogénitos. Tendríamos que hablar también de que eso significó la salida de los israelitas de Egipto. Sin embargo, en esta noche nos vamos a centralizar sobre este elemento que fue el Cordero. Y Dios dio instrucciones precisas
sobre lo que se debía hacer con el cordero. Y en primer lugar, de lo que habla es que el cordero debía ser seleccionado. Y cuando hablamos de seleccionar y su significado, dice que seleccionar es elegir una o varias personas o cosas entre un conjunto por un determinado criterio o motivo. Dice también acción que consiste en elegir cosas o personas que reúnen las mejores características. Cabe destacarse que cuando llevamos a cabo la acción de seleccionar lo que obtendremos, es una selección que se caracteriza por presentar los criterios empleados a la hora de la elección. Entonces es elegir algo entre varias cosas o varias personas o un grupo determinado de acuerdo a un determinado criterio o motivo. Si lo resumimos de esta manera, lo que es seleccionar. Y Israel, las familias, debían seleccionar un cordero allí, un cordero por casa, un cordero por familia. Como vemos en la imagen, un cordero entre tantos debían ser seleccionados, ya que ese cordero debía cumplir ciertas características. Dice el versículo 21 de Éxodo 12, donde hemos estado leyendo, en primer lugar, cuando hablamos de seleccionar el cordero, luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Anuncien, dice, a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Y el versículo 5 de Éxodo 12 dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Encontramos allá el criterio de Dios, el criterio impuesto por Dios a los israelitas, en base a cuyo criterio ellos debían elegir el cordero. Y como les decía, debía ser seleccionado un cordero por casa para un sacrificio. Y este debía ser macho de 1 año y que no tenga ningún defecto. Allí encontramos los criterios, el criterio de Dios para elegir, para seleccionar el cordero, que iba a ser uno de los elementos o el elemento principal, podemos decir, de esta primera Pascua. Y para entender un poco más tenemos que ir al Nuevo Testamento, porque allá habla de un cordero animal. Sin embargo, Primera de Pedro 1:18 nos da un entendimiento mayor de lo que vendría después. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este cordero del cual habla Éxodo 12 es sombra de lo que iba a venir, del Cordero de Dios, de el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento podemos entender mejor esto y ver que el Cordero que elegían allá en el Antiguo Testamento, que eligió Israel, representa al Señor Jesucristo.
al Cordero de Dios, también conocido como un cordero sin mancha y sin contaminación, sin defecto alguno. Y cuando hablamos de la palabra sin defecto, viene del hebreo tamim, que significa completo, correcto, pacífico, sano, saludable, honesto, sincero, íntegro, recto, perfecto, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito para perfección. Entonces viene de esa palabra hebrea también. Y vemos las características, lo que significa un animal sin defecto o lo que significa específicamente ser sin defecto según el hebreo. Y todas estas características que debían tenerse en cuenta al elegir el cordero en el Antiguo Testamento están reunidas en el Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios, en un cordero completo, correcto, pacífico, sano, saludable, honesto, sincero, íntegro, perfecto y todas las características que podemos ver, haciendo alusión a un cordero maduro. Por eso decía un cordero de un año. Y acá encontramos una enseñanza muy importante a la hora de seleccionar el cordero. Como les decía, Jesús es el Cordero de Dios. Y en este momento vivimos en un mundo donde se habla, donde se predica sobre diferentes tipos de Jesús. Podríamos hablar de un Jesús permisivo, del cual se predica, que es del cual más se habla en este tiempo. Los que practican el legalismo se van al otro extremo y hablan de un Jesús totalmente condenatorio, de un Jesús que no le da oportunidades al pecador. Hablan de condenación solamente. Condenación que es diferente a juzgar, porque a veces también se confunden los términos, se confunden lo que es condenar y lo que es juzgar. Y cuando hablamos de juzgar, la Biblia nos autoriza a juzgar, nos autoriza a emitir un juicio sobre algo determinado. Pero sabemos que está dentro del ámbito de Dios, el que Dios decida que una persona sea condenada o no. Como vemos en la palabra de Dios, como vemos la historia de la mujer sorprendida en un acto de adulterio, donde Jesús permitió que su pecado fuera juzgado, aunque nadie tenía la autoridad moral para juzgar el pecado de la mujer, por eso soltaron las piedras. Pero Jesús no condenó a la mujer allá, vio una mujer arrepentida de su pecado y dejó a esta mujer ir. Y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y en primer lugar, cuando vemos en Éxodo 12, dice que era tarea de los ancianos de Israel de elegir al Cordero. Y cuando hablamos de los ancianos, hablamos de un representante por cada tribu de Israel. Una persona, un líder, una persona madura que debía representar a cada una de las tribus de Israel. Había un representante por tribu y eran los encargados de elegir al Cordero. Eran, como hemos visto en los pasajes anteriores, que Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Estos hombres eran los encargados de elegir a ese cordero.
ese cordero de un año y que no tuviese ningún defecto. El Señor ha depositado la responsabilidad, una responsabilidad muy grande en los ministerios de la iglesia, en los líderes de la iglesia, de seleccionar el cordero, de seleccionar al cordero que cada familia va a recibir, al cordero que la iglesia del Señor Jesucristo debe recibir y del cual debemos aprender. Y como les he comentado anteriormente, hay diferentes tipos de cordero hoy en nuestro tiempo. Sin embargo, el Cordero de Dios es uno solo. ¿Y cómo podemos elegir correctamente? ¿Cómo podemos elegir correctamente ese Cordero? Como líderes, como maestros, como predicadores, como mensajeros de la palabra del Señor, conociéndolo al Cordero, conociendo al verdadero y único Cordero que es Jesús. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia también dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hay un solo Jesús al cual debemos conocer para poder presentar correctamente a Cristo ante los ojos de la iglesia y también presentar correctamente a Cristo ante este mundo perdido, un mundo sin salvación y sin Dios. Juan el Bautista tuvo esta tarea de seleccionar al Cordero de Dios, de saber cuál era el verdadero Mesías, el verdadero Cristo. Y dice la Nueva Traducción Viviente en Juan 1:26. Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quienes ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Jesús, el Cordero de Dios, dice el título. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí. Existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. A Juan el Bautista se le había dado un criterio para seleccionar al verdadero Mesías. Y era el siguiente, el que vemos subrayado allá, que era aquel sobre el cual el Espíritu Santo iba a descender en forma de paloma. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, y no solamente desciende, sino reposa, dice.
Qué importante este criterio que Dios le dio a Juan el Bautista. Juan el Bautista miraba hacia la multitud, pero él no había identificado al verdadero Mesías. Hasta que un día, por revelación del Señor, él pudo identificarlo y pudo confirmar todo esto viendo que el Espíritu Santo, en forma de paloma, descendía y reposaba sobre el Señor Jesucristo. Este era el elegido de Dios. Entonces, a Juan el Bautista también le fue dada la tarea de identificar al Mesías. ¿Para qué? Para poder presentar al verdadero Mesías ante el pueblo. Es responsabilidad no solamente de los líderes, sobre los cuales Dios ha depositado ministerios, el hecho de identificar al Señor, sino también es responsabilidad del pueblo también de identificar al verdadero Mesías. Ya que allí seguramente hay algunos que lo aceptaron y lo reconocieron como el Mesías, pero otros no. Y un detalle importante, dice, sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa. O sea, donde veas que el Espíritu desciende y se queda allí. Esto habla de la madurez que el creyente lleno del Espíritu Santo debe tener. Porque cualquier creyente puede experimentar que el Espíritu Santo desciende sobre él. En una reunión, cuando está predicando, cuando está evangelizando o enseñando, como sucedía con el rey Saúl también, como sucedía con Sansón también, que cada vez que se enfrentaban a diferentes desafíos, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Pero esa no era la característica determinante de que aquel creyente era un creyente espiritual, sino que era importante no solo que descendiese, sino que reposara. Y cuando hablamos de reposo habla de quedarse allí. Y esa es la marca de un creyente lleno del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo reposa sobre él. Momentos de lucidez espiritual, si usted le quiere llamar así, podemos tener todos. Aún hasta el creyente que no está haciendo las cosas bien. Podemos tener una buena predicación, dar una buena predicación, dar una buena enseñanza. Podemos dar en algunas oportunidades o reuniones una profecía de parte de Dios. Podemos tener un momento de iluminación y que se manifiesta los dones espirituales. Pero eso no es indicativo de que aquel creyente es un creyente lleno del Espíritu Santo que está madurando, sino la característica es cuando el Espíritu Santo reposa sobre él, donde se ve que en el creyente el Espíritu Santo no solo actúa en un momento determinado, sino que el Espíritu Santo actúa en cada momento de su vida. Y eso es lo que sucedía con Jesús allí. Y eso fue algo determinante para que Juan identificara a Jesús, identificara al verdadero Jesús, al que era elegido por Dios. Es nuestra tarea hoy en día, en medio de tanta apostasía, poder seleccionar al verdadero Cordero de Dios, conocer al verdadero Cordero de Dios. Isaías 53 nos dice en la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 7 dice: lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la
trasquila. Este silencio de Jesús no fue un silencio como el que hacemos nosotros a veces, que nos quedamos callados, pero por dentro estamos ardiendo de rencor, de incomodidad, nos molesta esto, nos molesta aquello. Este silencio fue un silencio que iba acorde o de la mano con la voluntad de Dios, porque es el silencio que estaba aceptando la voluntad del Padre para con Cristo. Y sabemos que Jesús había orado en Getsemaní 3 veces pidiéndole al Padre que si era posible pasase de él esta copa, pero que no se hiciera como él quería, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Hasta que fue fortalecido el Señor y tomó la decisión de llegar a la cruz porque esa era la voluntad del Padre. Y desde allí en más fueron casi todos momentos de silencio los que vivió el Señor Jesucristo. Pero era un silencio, no el silencio como les vuelvo a reiterar, el silencio que realmente se hace cuando alguien está en desacuerdo, cuando está enojado, cuando guarda rencor en su corazón o cuando está molesto por las cosas que están sucediendo. No, el silencio que Jesús guardó fue un silencio que denotaba, un silencio que demostraba que Él estaba de acuerdo con la voluntad de su Padre. Y dice la Biblia que Él se mantuvo humilde también y no protestó. Y esta es la característica también del verdadero Cordero de Dios, del verdadero Jesús. El verdadero Jesús es un Jesús humilde. Es un Jesús que tiene autoridad, que basa su autoridad en la humildad que Él tiene. Y humildad no es quedarse callado, sino que humildad es saber reconocer su posición, su función. Y Jesús reconoció su posición. Él dijo, la doctrina que yo les traigo no es mía, es del Padre. Yo no vengo en mi propio nombre, vengo en nombre del Padre. Jesucristo siempre mantuvo una actitud de humildad ante el mismo Juan el Bautista. Deja que yo sea bautizado por ti, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Él respetaba el ministerio de Juan como el último de los profetas del antiguo pacto. Entonces podemos ver características que nos ayudan a seleccionar a ese cordero. Un cordero humilde, un cordero silencioso. Un cordero, por ejemplo, que fue desafiado por Satanás a demostrar que era un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sabía que él no tenía que demostrar nada. Él sabía que era el hijo de Dios. Entonces no tenía que demostrar nada. Sin embargo, hoy se habla de un Jesucristo que desafía a las personas a demostrar que son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, no puedes estar sufriendo lo que estás sufriendo. Si eres hijo de Dios, no puedes estar pasando momentos de escasez. Si eres hijo de Dios, no puedes estar enfermo. Aún las iglesias de sana doctrina, nosotros que somos de sana doctrina, muchas veces caemos en esto, en decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no sucede esto como iglesia si obedecemos? Pero sin embargo eso es mostrar una falsa imagen de Jesús, una falsa humildad. Debemos saber seleccionar al Cordero de Dios y presentarlo correctamente. Si hablamos de seleccionar al Cordero de Dios, allí vemos que no solamente debía ser seleccionado, sino que debía ser traído y debía permanecer guardado en observación durante 4 días, ya que era escogido, seleccionado
el día 10 del mes y hasta el día 14 debía ser cuidado. Dice el versículo 6 de Éxodo 12, cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Por 4 días permanecía guardado y en observación ese cordero. Y no solamente debemos seleccionar al verdadero cordero, del cual nos hablan las escrituras, al verdadero Jesús, al único Señor Jesucristo, sino que también debemos seguir observando al cordero. Debemos guardar su palabra y seguir observando su palabra, seguir observándolo a Él, contemplándolo a Él, como dice Hebreos 12 cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren la actitud que tenían los cristianos en Berea, en Hechos 17, 10 al 11, y cómo ellos podían guardar y a la vez también observar a Jesús. Dice Hechos 17 del 10 al 11, en la palabra de Dios para todos, dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Ellos no se quedaban solamente con lo que guardaban al escuchar a Pablo y Silas, sino que después ellos estudiaban las escrituras todos los días, porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. No solo se conformaban con escuchar una predicación el día domingo, con escuchar un estudio bíblico, con escuchar alguna reflexión de alguien, de otra persona, de un líder, de un maestro, de un predicador, sino que también todos los días observaban, ¿qué quiere decir acá? Estudiaban las escrituras, porque querían seguir observando al verdadero Cordero. No querían perder de vista al Señor Jesucristo. Y es la tarea de la congregación, de los creyentes y por supuesto, con más razón de los líderes, no solo quedarse con lo que se aprende una vez o con lo que se predica una vez, sino seguir perseverando, estudiando las escrituras todos los días y seguir observando al Cordero de Dios, seguir observando al verdadero Jesús, no perderlo de vista. Primero guardamos lo que aprendemos, pero también seguimos observando a Jesús porque queremos aprender más del verdadero Señor Jesucristo. Dice Juan 14, en la Reina Valera 1960, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá hago un alto, después leemos los otros dos pasajes que figuran en pantalla. Pero acá hago un alto en el camino y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como los israelitas debían guardar a ese cordero sin defecto, nosotros debemos guardar los mandamientos del Señor en nuestro corazón. Y había una promesa si guardábamos su palabra, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador está hablando del Espíritu Santo y habla de otro como Jesús,
para que esté con vosotros para siempre. Cuando guardamos la palabra de Dios, tenemos como resultado que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y la finalidad del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, es que sigamos observando y sigamos poniendo la mirada en Jesús. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de Dios. Guardamos para que Dios derrame de su Espíritu y sigamos observando al verdadero Cordero de Dios. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Otra vez, el mismo resultado, guardamos lo que aprendemos con la finalidad de que Cristo se manifieste a nuestras vidas para que sigamos poniendo la mirada, observando y conociendo al verdadero Jesús. Y el versículo 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez, y el mismo resultado. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mientras más guardamos lo que aprendemos, y guardar significa obedecer. Cuando obedecemos hay más revelación de Jesús. Y Jesús nos permite observarlo cada día más y conocerle cada día más. Ahora, sin obediencia, no hay más conocimiento de Jesús. Porque si no podemos con lo que recibimos, no va a haber más revelación de Jesús. Y aún la Escritura dice que aún lo que tenemos lo vamos a perder. Entonces, guardamos su palabra, guardamos lo que aprendemos del Cordero. ¿Para qué? Para seguir observando, conociendo más al Cordero de Dios, a través del Espíritu Santo del Señor. Y es responsabilidad de todos esto. Primera de Juan 5, 11, en la palabra de Dios para todos, 11, 2 y 13 dice, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que ya participa de la vida eterna. Cuando guardamos al Cordero, cuando el Cordero está en nuestro corazón, cuando el Hijo de Dios está en nuestro corazón, está la vida de Jesús en nosotros. Y sabemos que ya participamos de la vida eterna. Comenzamos a conocer más de la vida eterna. Seguimos observando más a Jesús y conociendo más al Señor. Entonces, debemos, como decía, seleccionar al Cordero, el verdadero Cordero, guardar lo que aprendemos de Él y seguir observándolo más, indagando más en el conocimiento del Cordero. En tercer lugar, podemos ver allá cómo el Cordero era sacrificado. En tercer lugar dice que debían matar el Cordero. Entonces toda la asamblea de la comunidad matará su Cordero o cabrito al anochecer. Isaías 53, la palabra de Dios para todos, versículo 8 dice, después que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos.
lo mataron por los pecados de su pueblo. Era necesario, en Éxodo 12, matar al cordero para comer de él. Como en el nuevo pacto era necesario que Cristo muriese por los pecados del pueblo. Eso es lo que describe Isaías 53. Entonces vemos también que Pablo da claridad, aún mayor claridad sobre esto en 1 Corintios 5:7, en la palabra de Dios para todos. Dice: desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva. Pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Cristo es el verdadero Cordero de la Pascua. El verdadero Cordero es aquel que ha muerto, el que ha sido sacrificado por nosotros. Y en 1 Corintios 2, en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 2:2 dice, son palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, y hay una coma, el que fue crucificado. ¿Por qué piensan que Pablo haría esta aclaración? Porque hay varios Jesús, y vuelvo al principio, circulando en nuestro medio. Está el Jesús que el catolicismo adora, que el catolicismo venera, que está representado por una cruz y por una imagen de Jesús crucificado allí. Y ese es el Jesús al cual el catolicismo adora, a un Jesús que permanece cada viernes de Pascua de cada año crucificado en aquel lugar. Y para muchos es un día triste, es un día en el de prácticamente donde hay un ambiente de muerte. Pero ese no es el Jesús del cual habla el apóstol Pablo. Ni tampoco habla de ese Jesús permisivo, ni tampoco habla del Jesús condenatorio, sino habla específicamente de Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Y qué llevó a Jesucristo a la cruz? ¿Qué lo llevó a eso? Lo que lo llevó a eso principalmente, que vemos en la Escritura, fue el pecado de los religiosos de la época, el pecado de los fariseos, el pecado de los fariseos que fue la envidia hacia el Señor Jesucristo, el odio hacia Él, fue el que crucificó a Jesús allí. Y que Pedro pudo manifestar en el día de Pentecostés cuando dice: a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El fariseísmo llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Pero también lo que lo llevó a Jesús a la cruz fue que Jesús siempre confrontó con la verdad a estos religiosos. Jesucristo siempre estuvo dispuesto a defender la doctrina del Padre, a llamarles sepulcros blanqueados, a llamarles hijos del diablo. El decir la verdad también lo llevó a Jesucristo a la cruz. Porque en Jesucristo no había mentira
alguna. Entonces fue eso, fue la valentía que había en Jesús lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Usted póngase a pensar que el Jesús del cual se predica hoy, ese Jesús permisivo, ese Jesús que hace la vista gorda al pecado, ese Jesús tan amoroso, ese Jesús del cual no le interesa para nada lo que hayamos hecho, que nos recibe tal cual somos y que podemos seguir tal cual somos y que Jesucristo nos va a seguir amando y vamos a entrar al cielo. Si ese hubiese sido el Jesucristo de hoy que queda bien con todas las personas, jamás Jesucristo hubiese llegado a la cruz del Calvario. Entonces ahí tiene un parámetro para identificar al verdadero Jesús. Hoy se nos habla de un Jesús que no quiere entrar en conflictos con nadie. A un Jesús que no juzga a nadie. A un Jesús que es amigo de todo el mundo. Que es amigo de evangélicos, que es amigo de católicos, que es amigo de testigos de Jehová, que es amigo de mormones, de adventistas, que es amigo de islámicos, que es amigo de judíos, que es amigo de todo. Un Jesús así jamás hubiese sido crucificado. Pero el Jesucristo que es la verdad encarnada, el Jesucristo valiente, el Jesucristo que defendió siempre la doctrina de su Padre, el Jesucristo que fue odiado por esto, llamado por otros, ese Jesucristo fue el que fue el crucificado, del cual Pablo habla, porque él tuvo un encuentro con ese Jesucristo. Si tú estás creyendo que Jesucristo es todo lo que he dicho anteriormente a describir esto, estás equivocado y necesitas un encuentro con el verdadero Jesús. Necesitas un encuentro con el verdadero Señor. Este sería un tiempo así, dice Mateo 24 en la palabra de Dios para todo, en el versículo 4, dice, Jesús les contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Y me llamó la atención lo que dice esta traducción, dice, porque muchos vendrán contra mí al decir yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Vendrán contra mí. Todos los que hablan de este Jesús que he descrito, que voy describiendo, de este Jesús, de esta imagen de Jesús que la sociedad tiene, todos los que hablan de este Jesús no están a favor de Cristo, están en contra de Jesucristo. Están en contra del verdadero Jesús. Hay creyentes, entre comillas, que están en contra de Jesús. Cuando usted escucha un mensaje del Señor y usted le molesta lo que se está hablando, y eso que se está hablando es inspirado por Dios, está fundamentado en la palabra de Dios, en la autoridad que el Espíritu Santo da. Usted cree que está enojado con el predicador, pero en realidad usted tiene un problema grave con Dios. Usted está enojado con Dios. Usted está molesto con Dios porque Dios no sigue su conducta, porque Dios no aprueba su conducta. Dice Mateo 24 en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 4, Jesús le dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Usted a veces y yo hasta podemos entrar en una crisis de fe, decir, pero ¿cómo debo estar equivocado? ¿Cómo puede haber tanta desviación hoy en día? Y sí, la palabra de Dios lo dice que muchos, no dice algunos, dice que muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy
el Mesías. Muchos vienen en nombre de Jesús. Acá no es irse detrás de alguien que nombre a Jesús solamente, porque puede ser un falso Mesías al que están predicando. Y con el fin de engañar, no hay otro fin, sino un fin de engañar. Un Jesús que condena a todo el mundo, o un Jesús que le permite todo a todo el mundo, es un falso Jesús. Es un falso Señor. Y estamos en el tiempo del cumplimiento profético de Mateo 24, de los principios de dolores. De muchos que vendrán en nombre del Mesías, en nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, probad los espíritus si son de Dios. Muchas veces ocurre lo siguiente, porque como entre las iglesias de sana doctrina, no somos iglesias perfectas. Tenemos errores, fallas, nos podemos equivocar a veces al enseñar. Quiero decir que más va a ser en lo que vamos a coincidir que lo que vamos a disentir. Pero no voy a negar que entre las mismas iglesias de sana doctrina tenemos algunos puntos a veces de diferencia. Pero esos puntos que nos pueden diferenciar, que no son puntos tal vez algunos esenciales, y otros tal vez podemos disentir en algún punto esencial, también puede pasar eso. Pero no debe ser motivo para que si yo estoy en una iglesia donde no se predica algo de lo que yo he aprendido en otra iglesia o de otro predicador, yo quiera hacer valer mi opinión sobre este tema, mi postura, y aún ir en contra de los líderes, ir en contra del pastor de la iglesia, ir en contra de los que defienden, con el solo hecho de que vean que yo sé, que yo conozco, que yo me preocupo porque eso es actuar con un espíritu totalmente diferente. Escuchaba y leía lo que un predicador decía. Un predicador bautista hablaba y él hablaba claramente y decía, bueno, nosotros más allá de que defendemos la santidad y predicamos la santidad, sostenemos que la salvación no se pierde. Sin embargo, dice, yo no estoy de acuerdo, decía este predicador, con aquellos jóvenes, dice, bautistas o con esta doctrina, que se meten en iglesias pentecostales queriendo causar una división allí en la misma iglesia y que se llevan a muchos de ahí de esa iglesia, de las iglesias pentecostales. Era lo que este predicador bautista decía. Y por supuesto, usted conoce nuestra postura, que es la postura que la palabra de Dios enseña. Creemos que un creyente puede llegar a perder su salvación. Sin embargo, esto que este predicador manifestaba es así, más muestra otro tipo de espíritu. Muestra que aunque puede estar equivocado en esto, y de hecho está equivocado en ese pensamiento, lo sostengo, muestra y podemos ver que es un hermano en Cristo y que oramos al Señor para que Él le haga ver ese error doctrinal que es un error esencial. Sin embargo, hay otras personas que no tienen el mismo pensamiento y quieren causar división en la iglesia.
Porque se les explica y siguen discutiendo. Se les explica y siguen con lo mismo. Se les explica y siguen discutiendo. Son personas contenciosas. Aún muchos con mucha diplomacia que causan división en la iglesia. Y lo he visto en iglesias de muchos miembros, de jóvenes que defendiendo esta doctrina, como este predicador que les citaba decía, han causado divisiones en la iglesia y se han llevado a miembros de iglesias pentecostales. Entonces acá podemos ver esto. Podemos ver esto claramente. Que muchos vienen con espíritus. Pueden actuar bajo el espíritu humano, deseos humanos, pero que esos deseos humanos están alimentados por Satanás, el diablo, queriendo causar todo tipo de división en la iglesia del Señor. Es importante que entendamos esto, que en el último tiempo muchos vendrán en el nombre del Señor, pero predicando a un falso Mesías. Muchos. Y Éxodo 29, Reina Valera 38 y 39, Éxodo 29, números 28, tiene que ver la otra cita donde usted puede encontrar este tema. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día. Continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Jesucristo vive en nosotros. Como escuchábamos en la predicación, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive en nosotros. Y debemos reflejar a Cristo no solamente el domingo a la mañana, no solamente el jueves a la noche, sino que debemos reflejar a Jesús continuamente, mañana y tarde. Como los israelitas tenían que ofrecer 2 corderos de un año cada día, 2 corderos maduros, continuamente. Continuamente debemos mostrar madurez como cristianos, ya que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces constantemente debemos reflejar al verdadero Jesús con nuestras vidas, al Jesús crucificado. Y otro detalle, el Jesús crucificado es el Jesús que está siempre dispuesto a morir a sus ideas, a morir a sus proyectos, para vivir bajo la voluntad de Dios. En cuarto lugar, usted ve allá los panes sin levadura. Y dice el punto número 4. Debían comer el cordero con panes sin levadura. Dice el versículo 8. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. ¿De qué nos habla? ¿De qué levadura nos habla? En primer lugar vemos la hipocresía, la levadura de la hipocresía. Lucas 12, en la palabra de Dios para todos, dice, el versículo 1, entonces se reunieron miles de personas, tanto que se atropellaban unas a otras. Antes de hablarle a la gente, Jesús les habló primero a sus seguidores. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La palabra hipocresía es de donde viene, allá de donde viene esa palabra tan conocida que es la palabra actor. Un hipócrita es alguien que está actuando, es alguien que está simulando.
Y ese era la levadura de los fariseos, la hipocresía, las cuales esa hipocresía les hacía expresar algo que no sentían ni vivían. Por eso el Señor Jesucristo le dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Esta es una levadura de la cual nos debemos guardar como creyentes. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, debe ser expresado con nuestras palabras. Y no debemos realmente ser hipócritas de decir sí, obedezco, sí, creo, sí, esto, sí, aquello, cuando sin embargo no estamos ni viviendo ni sintiendo lo que predicamos, lo que enseñamos. Esa era la hipocresía. Y que este era un pie para desarrollar en ellos también otras clases de pecados también. Pero esta es la hipocresía que nos rodea. A veces tenemos un lenguaje religioso muy desarrollado, un léxico religioso muy desarrollado como creyentes, donde hablamos de cosas que no vivimos ni sentimos realmente. Y esto es lo que hacían los fariseos. Y debemos cuidarnos de esa levadura. Por eso la Biblia nos habla también de evitar a las personas que tienen apariencia de piedad. Porque muchas veces nos lleva a ser hipócritas como creyentes. Porque debemos simular, a veces no nos animamos a decirles la verdad a esas personas porque sabemos que hay tanta apariencia de piedad que cuando le decimos la verdad o las corregimos, esas personas se enojan. Entonces caemos en el error como creyentes muchas veces de darles la razón a esas personas cuando en realidad no tienen la razón. Por eso la Biblia dice que a estos evita. A los que tienen apariencia de piedad debemos evitar, porque nos pueden llevar a eso, a la hipocresía. Porque imagínese corregir a una persona que es amadora de sí mismo. Es muy fácil darse cuenta cuando una persona se ama a sí mismo por sobre todas las cosas, porque a la mínima corrección la persona se enoja y la persona retruca eso y saca algo de la otra persona para no quedar mal parada ella. Entonces esa es hipocresía. Nos lleva a eso. Por eso dice la Biblia correctamente, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en los consejos a Timoteo dice, a estos evita. Y los creyentes debían evitar a los fariseos. El fariseísmo no solamente habla de aquellos creyentes que están fuera de la iglesia, que se han dado la espalda a Dios, sino que en la misma iglesia muchas veces hay hipocresía, hay apariencia de piedad. Y debemos evitar. Y si ese creyente persiste en su actitud, debe ser cortado de comunión, como la Biblia enseña. Después, otra levadura era el racionalismo. Mateo 16, en la palabra de Dios para todos, dice en el versículo 6, entonces Jesús le dijo, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y los saduceos. 12. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. El racionalismo basa todo en el conocimiento. Dice que lo más importante es conocer. Por contrario a la experiencia, a los que hablan del empirismo, que hablan de la experiencia exclusivamente, donde dicen que acá lo que más importa es la experiencia. Entonces el racionalismo basa todo en el conocimiento.
Y cuando hablamos de un racionalismo en la iglesia, estamos hablando de personas que adquieren conocimiento de la palabra de Dios como si adquirieran conocimiento de cualquier otra materia. Para ellos, las escrituras es una materia más y lo hacen con el fin de acumular conocimiento. Sería como una materia más, como agregarle a lo que estudio en la escuela una materia más que sería religión, podemos decir, o a mis estudios universitarios una materia más, o a lo que puedo conocer sobre política y economía, le agrego un poquito de esto y baso todo en el conocimiento. Los fariseos y los saduceos basaban todo en el conocimiento. Incluso Jesús le dice a los fariseos, ustedes estudian las escrituras creyendo que ese conocimiento de las escrituras a ustedes los va a hacer salvo, pero sin embargo las escrituras dan testimonio de mí. O sea, para ellos las escrituras, el conocimiento era un fin en sí mismo. Para ellos el conocimiento solamente les alcanzaba para entrar al cielo. Sin embargo, era tanto el egocentrismo que había en ellos, tanto el racionalismo, que ese conocimiento que adquirían con el fin de sentirse superior a otros, no los acercaba a Jesús, sino que los alejaba de él. Entonces Jesús le dijo, cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Esta es la levadura que va creciendo, 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 creciendo y creciendo cada vez más. Y este racionalismo es el racionalismo, la plataforma de las falsas doctrinas también que nace después en la iglesia de, de Cristo. Por ejemplo, una vez conocí a un joven hace unos años que era fanático de las enseñanzas del apóstol Pablo y basaba toda su doctrina en las enseñanzas de Pablo y las interpretaba mal, pero las conocía. Y cada vez más, y era un adorador prácticamente del apóstol Pablo. Este joven cayó en falsas doctrinas. Ese racionalismo que él ejercía lo llevó a creer en que la salvación no podía llegar a perderse, una vez salvo, salvo para siempre, incluso cayendo aún más grave todavía en la hipergracia, que significaba, independientemente de lo que yo haga, sigo siendo salvo. Y también cayó en la doctrina de no dar el diezmo, hablando de que el diezmo era del antiguo pacto, que no, Dios no nos mandaba eso, que en el Nuevo Testamento esto no era así, y dio origen a otras doctrinas, y que ya terminó hablando de que la mujer se debía quedar sí o sí en su casa, que la única función de la mujer era criar a sus hijos y tenía que quedarse allí, y ya era machismo. Pero todo comenzó en esto, en un racionalismo, en querer adquirir conocimiento y mostrar preferencia por un personaje de la Biblia como el apóstol Pablo. Pero todo eso dio pie a falsas doctrinas. Por eso Jesús decía, cuídense de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Costumbres del mundo también, hablamos de esta levadura. Marcos 8, palabra de Dios para todos, el versículo 15 dice, Jesús les advirtió, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes, figura de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y hay que protegerse de la levadura, de las costumbres de este mundo. Hoy en día muchos creyentes, muchas mujeres también creyentes caen en el feminismo y se dejan convencer por estas costumbres del mundo, por estos grupos feministas como es la conocida Ola Verde,
que aparentemente representan los derechos de la mujer y muestran a una mujer desvalida, a una mujer que no tiene derechos, cuando realmente no es así eso, y se vuelcan y promueven lo que es el aborto legal, seguro, gratuito, como hoy ya se ha legalizado en nuestro país. Y es la levadura, la levadura, la levadura, la levadura de Herodes, las costumbres de este mundo, pensamientos feministas, que también se meten en la iglesia. Hablando así como hay en la iglesia hay pensamientos machistas, hay pensamientos feministas también que se infiltran y que desprecian la autoridad del hombre, que desprecian al hombre como cabeza del hogar, que lo tienen en menos al hombre. Y eso también es feminismo. Y ojo que el feminismo no nace, no me levanto yo con un pañuelo verde, no nace de un día para el otro, sino que el feminismo comienza a nacer de pequeñas cosas, de pequeños desprecios que se hace de la mujer hacia el hombre. Entonces, también hay que guardarse de esa levadura, la levadura de Herodes, de las costumbres de este mundo también. La otra levadura, la jactancia. Primera de Corintios 5:6 dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? La jactancia es una levadura también. La jactancia es alabarse a sí mismo. La jactancia es estar orgulloso de sus logros. Esa es la jactancia. Y la iglesia en Corinto se jactaba de ser una iglesia correcta cuando realmente estaban permitiendo terrible inmoralidad. A veces yo me puedo jactar de ser un gran creyente y en mi casa estoy permitiendo cosas. Estoy permitiendo el adulterio, estoy permitiendo el concubinato, estoy permitiendo que se emborrachen, estoy permitiendo y permitiendo y permitiendo muchas cosas, estoy permitiendo la fornicación, estoy permitiendo que se ofenda a Dios, estoy permitiendo y recibiendo constantemente en mi casa personas que ofenden a Dios. Y me jacto, pero no tengo de qué jactarme, porque me puedo estar alabando a mí mismo, pero Dios no me aprueba, no aprueba mi conducta. Y esa jactancia que nosotros tenemos comienza a leudar toda la masa. Había leudado toda la masa allí en la iglesia en Corinto. Debemos tener cuidado porque es un pecado casi imperceptible. Es un pecado que nace en el espíritu, es el orgullo que a veces nosotros ocultamos y que mostramos una falsa humildad. Hasta a veces oramos, Señor, no soy nada, soy pecador, soy esto, y en realidad después cuando me muestro, realmente muestro todo lo contrario, me muestro superior a los demás, me muestro en todo esto. Incluso cuando soy corregido y dice, bueno, yo tal vez no sirvo para esto y me siento mal y renuncio y cosas, estoy mostrando orgullo también en todo esto, más que humildad. Y eso es una levadura que también leuda toda la masa, que puede llegar a destruir una iglesia entera. Y lo último que vemos en cuanto a la levadura es falsa doctrina. Gálatas 5, nueva traducción viviente, versículo 9 dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y esa falsa enseñanza que habían traído es que aparte de Cristo era necesario circuncidarse, era necesario guardar la ley. Sin embargo, Pablo les dijo, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Las falsas doctrinas, que pueden ser doctrinas a veces que pasan
desapercibidas, como las que a veces les he nombrado anteriormente, pero que terminan leudando toda la masa. Doctrinas legalistas también, como es la vestimenta que debe llevar a las personas. Muchas veces se les exige en iglesias a las mujeres que se vistan de pollera, que no se pinten, a los hombres que estén de saco y corbata, y ponemos, y son falsas enseñanzas que impiden muchas veces que las personas se acerquen al Señor Jesucristo. Una falsa enseñanza, por más pequeña que sea, puede leudar toda la masa. Allá vemos una figura de un cordero ya cocinado, dividido en partes. Punto número 5 dice, el cordero debía ser compartido. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina, dice. El cordero debía ser compartido, si era muy grande debía ser compartido con otra familia. O si la familia era demasiado pequeña para comer el animal entero, lo debía compartir con otra familia vecina. Salmo 133, nueva traducción viviente, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Esto habla de la comunión que debemos gozar como hermanos, porque Jesús nos habla, y Jesús nos habla a todos. El Cordero de Dios es para todos, es para que podamos compartir al Cordero de Dios como congregación. Por eso, cuando nosotros no nos congregamos o tenemos por costumbre no congregarnos, ir a la iglesia de vez en cuando o elegir los días, estamos siendo egoístas, porque eso de no congregarse tiene que ver con que yo pienso y opino que en mi casa yo puedo seguir teniendo la misma comunión con el Cordero de Dios. Sin embargo, eso muestra mi egoísmo, muestra que no estoy dispuesto a ir a la iglesia, que no estoy dispuesto a compartir con mis hermanos, que no estoy dispuesto a compartir, a comer del mismo Cordero. Porque cuando vamos a la iglesia, todos escuchamos la misma palabra, todos escuchamos el mismo mensaje y además el Espíritu Santo trata personalmente con nosotros. Entonces es importante esto, es importante la comunión, porque como dice Romanos 12, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y como nos pertenecemos unos a otros, debemos ser uno en el Señor. Y también acá debemos tener cuidado con ir a la iglesia y hacer nuestro culto personal con Jesús. ¿Y a qué me refiero con hacer nuestro culto personal? A que yo voy a la iglesia y estoy molesto con 1, 2 o 3 hermanos, o no me interesa tener comunión con algunos hermanos o con la iglesia misma, y digo, no, yo voy, me encierro y voy y recibo de Dios. Y muchos justifican eso y no salen de iglesias que están desviadas. ¿Por qué? Porque dice, no, yo voy al culto, a mí no me importa lo que haga el otro. Yo voy al culto y adoro a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que nos pertenecemos los unos a los otros. El Cordero es para ser compartido. Jesús dio su vida por todos y para todos. Y todos comían del mismo Cordero. Y todos debemos estar dispuestos a comer del mismo Cordero los días domingos, del mismo Cordero los días jueves también, cuando nos reunimos a través de este medio.
Y en cualquier oportunidad que tengamos de comer del mismo cordero, debemos hacerlo. Porque el cordero estaba para ser compartido. Mateo 10 también nos habla de lo que es compartir el cordero. Nueva traducción viviente dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. ¿Cómo es la relación tuya con los inconversos? ¿Cómo es mi relación? ¿Confesamos a Cristo cuando un inconverso ofende a Dios o se burla de Dios? ¿Confesamos a Jesús delante de los demás? ¿Confesamos al Señor? Yo recuerdo una vez cuando trabajaba en mi primer trabajo que tuve en una oficina, a una de las que coordinaba allí la oficina, una joven, era una joven de otra religión, pero que defendía un punto que había en común, que era que ella estaba de novia y ella se iba a mantener pura, virgen, hasta su casamiento. Y en una conversación surgió, ella habló de que había ido con su novio, se había ido de vacaciones con otra pareja de novio y que allá habían llegado y habían dormido cada uno, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, todo por separado. Y un compañero le dijo: pero ¿cómo hiciste eso si tenés pareja? Tendrías que haber dormido con tu pareja. Y le dice: no, porque esta joven contestó: no, porque no era mi esposo, no es mi esposo todavía. Cuando sea mi esposo, dormiré con él. Y se empezó a burlar y se empezaron a reír de ella. Y yo me levanté y le dije: mira, vos sabés que yo soy creyente, yo ya había confesado que era creyente. Y le digo: yo defiendo los mismos valores que ella te está hablando, porque la Biblia lo enseña. Y bueno, y dije las consecuencias del pecado, de la fornicación, le expresé en ese momento. Y allí ellos se quedaron callados, ya no respondieron. Pero debemos tener el valor aún en esas cosas, de poder arriesgar nuestra reputación, nuestro pellejo, nuestro cuero, como quiera llamar, pero reconocer a Jesús públicamente. Porque si lo reconocemos públicamente, Él nos confesará delante del Padre que está en los cielos. Allí vemos la sangre sobre allí el marco de la puerta, los dinteles, la sangre sobre la cruz. Y en sexto lugar dice: la sangre del cordero era necesaria para no morir. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero serviría de señal para que no murieran los israelitas, porque el ángel iba a pasar de largo de aquella casa que estuviese impregnada de la sangre del cordero. Y Apocalipsis 7 dice en la Nueva Traducción Viviente, versículo 14: y yo le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Estos eran los que habían entrado en el cielo, los que habían sido libres de la gran tribulación y estaban alabando al Señor. Y habían salido vencedores por la sangre del Cordero. Y primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
La sangre de Jesucristo, de un cordero sin mancha, es la que nos libra de la muerte eterna, de la muerte espiritual, de la muerte segunda, del infierno, como conocemos en la palabra de Dios. Es la sangre de Cristo. Y dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Y esta era una carta dirigida por Pedro a los expatriados, a los judíos que estaban esparcidos por diferentes naciones y que habían recibido una vana manera de vivir. Podemos haber estado en la religión evangélica desde ya hace muchos años y haber recibido, por medio de que había tanta apostasía, una manera incorrecta de predicar y de practicar el cristianismo, una vana manera de vivir. Sin embargo, dice la palabra del Señor que fuimos rescatados y podemos ser rescatados hoy si aún estamos en esa vana manera de vivir mediante la sangre de Jesucristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesucristo nos separa, nos rescata de la vida religiosa, de la falsa religión que podemos llegar a profesar. Hay una religión sin mácula, sin mancha alguna, que dice Santiago, que es la religión que se guarda del mundo. Pero sin embargo hay una religión falsa, que es la religión que habla y predica a Cristo, pero que practica cosas de este mundo. Sin embargo, la sangre preciosa de Cristo está a disposición para librarnos de esa vana manera de vivir. No es con nuestro título, no es nuestra función, no es nuestra posición de pastor, anciano, diácono, diaconisa la que nos puede librar de eso, sino que es la sangre de Jesucristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nos cuesta olvidarnos de esa manera de vivir, si nos cuesta dejar de practicar esa manera de vivir, la sangre de Cristo nos puede limpiar de pecado. Y Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? Como último detalle para expresar en esta noche de la primera Pascua, ¿por qué era necesaria la sangre? Para que el ángel de la muerte pasara de largo de aquellas casas y solo fueran heridos de muerte los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué era necesaria ese último juicio de Dios? Porque en los anteriores juicios de Dios, Dios había destruido, derribado la adoración a determinados dioses que los egipcios tenían. Por ejemplo, el dios Sol con la plaga de tiniebla. Pero sin embargo, esta última plaga que venía, la herida de muerte para los primogénitos, era derribar, Dios iba a derribar a todos los dioses habidos y por haber que existían. Era destruir el mito que llevaba a que distintos dioses fueran adorados. Era una batalla contra todos los dioses. Querido amigo, querida amiga, solo la sangre de Cristo te puede hacer libre de todo tipo de idolatría. ¿A quién idolatras? ¿Idolatras la cruz con el Jesús clavado? ¿Idolatras la estatua, la estampita de María? ¿Idolatras a San Expedito, ese santo, el santo que es allí conocido también? ¿Idolatras tu persona? Yo no estoy haciendo diferencia de religión, le hablo a todos. ¿Idolatras tu trabajo? ¿Idolatras tu dinero? ¿Idolatras tu familia? ¿Idolatras todas esas cosas juntas?
¿O hay más ídolos? Solo la sangre de Jesús puede hacerte libre, como fue en ese momento en Egipto. La sangre del Cordero de Dios. Es la oportunidad que tenemos. Jesucristo nuestra Pascua, dice. Y finalizamos con este texto que debe quedar grabado, guardado en nuestro corazón. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué importante es que conozcamos al único y verdadero Cordero de Dios. Que seleccionemos, que escojamos, que lo guardemos, que lo sigamos observando, que nos alimentemos de Él sin levadura alguna día a día y que hagamos uso de su sangre para que nuestras vidas sean limpias constantemente en la sangre del Cordero de Dios. Cuán importante es esto. Pero tenemos que escoger al verdadero Cordero de Dios. Debemos saber escoger al verdadero Cordero de Dios. Al Jesús, como dijo Pablo, el que fue crucificado. Hay un solo Cristo. Entre muchos que hoy hay para escoger, hay un solo Jesús. Y si tú quieres acercarte a Dios, Dios permitirá que llegues. Si tu búsqueda es sincera, Dios permitirá que encuentres al único y verdadero Jesús en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos ha edificado, nos ha nutrido en esta noche, Señor. Jesús, Señor, queremos buscarte sinceramente, Dios mío. Si nuestra búsqueda es sincera, vamos a poder escoger al único y verdadero Jesús, porque hay uno solo, no hay muchos. Otros Jesús se han inventado, pero hay uno solo que vive y reina para siempre, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. El que vive estuvo muerto y aún vive por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, sabemos que si sinceramente te buscamos, Señor, vamos a conocer, a encontrar al verdadero Jesús. Ayúdanos a encontrarlo, a guardar su palabra, Señor, a seguir perseverando y observando su palabra, Señor, en el nombre de Jesús, a comer de él sin levadura, Señor, y a valorar la sangre de ese Cordero, de Jesucristo, que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Señor Jesucristo, que como líderes de la iglesia, pastores, ancianos, predicadores, enseñadores, sepamos escoger y presentar al único y verdadero Jesús, Señor, como era tarea de los líderes de Israel en ese entonces, Señor. Y que como pueblo de Cristo también sepamos escoger, seleccionar, guardar, Señor, y seguir observando al único y verdadero Jesús. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta noche por esta Pascua que podemos recordar y celebrar, Señor Jesucristo. Nuestra Pascua eres tú, Señor, que ya fuiste sacrificada por nosotros, Jesús. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje, a los hermanos en Cristo y a los que aún no lo son, Señor, que en esta noche puedan pedir perdón de sus pecados, puedan acercarse y tener un verdadero encuentro con el verdadero Jesús, Señor. Dios mío, obra, sigue obrando y manifestándote. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. A todos los que han escuchado este mensaje, damos gracias, le damos toda la gloria al Señor. Y bueno, este próximo domingo vamos a tener lo que es la predicación de la palabra del Señor después de las 10:30, domingo donde vamos a recordar la resurrección del Señor también. Así que les invitamos a que estén atentos a las próximas transmisiones y sobre todo a la del domingo después de las 10:30. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, quien les desea a todos ustedes felices Pascuas y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.